original. Dice, no tendrás relaciones sexuales con una mujer y con su hija, ni las tendrás con sus nietas, pues es como deshonrar a esa mujer y es algo que sigue. Mientras viva tu primera mujer, no tomarás como esposa a una hermana suya, teniendo relaciones sexuales con ella y haciéndola así su rival. Tampoco tendrás relaciones sexuales con una mujer durante el tiempo de su impureza menstrual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No permitirás que ninguno de tus hijos sea sacrificado a Moloch, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Es una cosa aborrecida. No tendrás relaciones carnales con ningún animal, contaminándote con él, ni tampoco las tendrá mujer alguna con él. Es una perversión. No se contaminen con ninguna de estas prácticas con las que se han corrompido las naciones que yo voy a expulsar ante ustedes. El país, en efecto, se ha contaminado. Así que yo he decidido castigar su iniquidad de forma que tenga que vomitar a sus habitantes. Cumplan mis normas y guarden mis leyes. No hagan ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero residente entre ustedes. Los que habitaron esa tierra hicieron todas estas cosas horrendas y la tierra quedó contaminada. Que no los vomite también a ustedes por haberla contaminado, como vomitó a los pueblos que la habitaron antes de ustedes. Porque cualquiera que haga alguna de estas cosas horrendas será extirpado de su pueblo. Cumplan pues mis mandamientos y no sigan las costumbres detestables que se practicaban antes de que llegaran ustedes, ni se contaminen con ellas. Yo soy el Señor su Dios. El versículo 28, que está con signos de admiración en esta traducción. El versículo 28 es una forma de curarse en salud del pueblo de Israel, al que después le sucedió precisamente eso que dice Dios. Que no los vomite también a ustedes por haberla contaminado, como vomitó a los pueblos que le altaron antes de esto. Verdaderamente es llamativo en este capítulo 18, pensando en la época en que el texto se redactó en su versión final, o casi final. Es extremadamente llamativo el hecho de que este verbo se utilice de las dos maneras en que se hace aquí. Ustedes van a ir a esa tierra que en efecto está ocupada y va a ser la conquista, ¿no? La única guerra santa del Antiguo Testamento. Y yo diría de la historia, porque no puede haber guerras santas de ninguna manera. O sea, ninguna guerra puede justificarse en nombre de los Abraham. Ninguno. Pero lo que pasó con el pueblo en la antigüedad fue que ellos tenían que ocupar una tierra que por el tiempo de que no estuvieron ahí, pensando en la historia de Abraham y todo el relato que está construido, lo que sucedió en Canaán fue hasta cierto punto no natural, pero sí lógico. Porque los pueblos que vivían ahí, amorreos, cananeos, gergeseos y todos los que había, tenían unas prácticas culturales completamente distintas a las de Israel. Sacrificaban niños, tenían rituales sexuales exagerados, diríamos hoy. Aquí le llama abominación, le llama contaminación. Y entonces el pueblo, la tierra, Dios iba a usar a Israel para desalojar la tierra, que de hecho no fueron desalojados, siguieron ahí muchos. Desaloja la tierra porque Dios dice que la van a ocupar. Y Dios va a hacer dos cosas con eso. Por un lado, le va a cumplir la promesa a Israel para que ocupe la tierra nueva. Y por el otro, va a juzgar lo que se hacía en esas tierras. Y el verbo vomitar es verdaderamente, pues, es patético, es crítico, es muy complicado el verbo, pero se usa. La tierra, dice el versículo 25, el país en efecto se ha contaminado. Es una lectura de lo que pasaba ahí. Así que yo he decidido castigar su iniquidad de forma que tenga que vomitar a sus habitantes.
Y porque la tierra los va a vomitar, ustedes van a ir a ocupar arriba. Pero por eso decíamos que el versículo 28 es como que el pueblo se cura en salud, porque después le pasó al propio Israel. Cuando termina la monarquía, violentamente por la invasión de los asirios y luego los babilonios, pues la tierra también vomitó a Israel. Que no los vomite también a ustedes por haberla contaminado. Y la contaminación pues fue por muchas cosas que sucedieron, como vomitó a los pueblos que la habitaron antes de ustedes. Y como esto se está escribiendo en el exilio, en ese momento, el pueblo sentía que había contaminado la tierra, pero que había sido vomitado por la tierra. No podían volver a ocupar la tierra hasta que eso se depurara y se transformara y cambiara. Entonces, esto, especialmente en los versículos 17 al 23 que leímos ahora, te viene toda esta explicación, ya veíamos así la semana pasada. Primero, el incesto. La gran prohibición, las grandes prohibiciones sobre el incesto que ocupan la mayor parte del capítulo. Esa prohibición, el incesto en primer lugar. Después, no sacrificar a los niños, versículo 21. Después, el tema del versículo 22, complicadísimo versículo 22. Las relaciones entre personas del mismo sexo, especialmente hombres con hombres. Y por último, en el versículo 23, el bestialismo. Tener relaciones con animales. ¿Sí? Decíamos que este versículo 23 está teledirigido hacia los cultos que ya se sabía, ya se conocían en ese momento, y que el comentario nos ayuda mucho para plantearlo así, porque recuerda lo que pasaba en el mundo griego. Ya había conocimiento de lo que pasaba en el mundo griego, cómo se hacía ese acto ritual tan chocante, ¿no? Pues denigrante, diríamos hoy decimos así, pero en ese momento no se pensaba así, de cómo una mujer tenía relación con el macho cabrío en un lugar ritual. Sí, el famoso dios Pan, por eso recordábamos la melodía de Pan el domingo pasado. El dios Pan, que era ese dios, el que su representación era el quien tenía esa relación con una mujer. Vámonos al comentario de la página 4, que está bastante ceñido. De hecho, les vamos a traer después. Hoy vamos a ver si hoy es la última sesión de esta etapa. Para ver cuándo empezamos a descansar, nos pondremos de acuerdo. Pero sí les vamos a compartir la posibilidad de que nos acerquemos a esos materiales que hay, especialmente lo que escribió el doctor Thomas Renner, el mismo que habló en la conferencia del Colegio Nacional sobre Extiquicio de profesor, que de hecho fue cuando vino a México en el 2008 más o menos, que vino a dar unas charlas acá a la comunidad teológica en San Jerónimo y se aprovechó esa oportunidad para publicar aquí en México en español su librito sobre la homosexualidad en el Antiguo Testamento, que no se conoció mucho, la edición se acabó, pero en Costa Rica hubo quien se interesó en reeditarlo. Y unos años después nos conectaron y nos pidieron que si podíamos autorizar la reedición del libro, y ahora incluso se consigue en Amazon. El libro se consigue en Amazon. Y se llama La homosexualidad en el cercano Oriente Antiguo. Sí. Y tiene varias páginas dedicadas al Levítico 18 al 20. Tiene varias páginas de análisis sobre eso. Entonces ya lo vamos a ver, porque sí amerita detenerse mucho en el tema, ¿no? Dice aquí, vemos que se trata de un desarrollo de la prohibición del incesto. Y algo que no decíamos la semana pasada es que el incesto prácticamente en todas sus posibilidades, desde la línea horizontal, ¿no?, consanguínea y no consanguínea, la línea vertical hacia arriba y vertical hacia abajo y horizontal hacia abajo. Se trata incluso como de agrupar
Uno diría, es que yo no me puedo imaginar que quiera tener relación, esa posibilidad que menciona, por ejemplo, la del versículo 15, sí tenemos mente cochambrosa, ¿verdad? Sí, todos tenemos mente cochambrosa, pero decimos, no tendrás relaciones sexuales con tu nuera. ¿A quién se le ocurre? Pues sí hay a quien se le ocurre. Sí hay a quien se le ocurra, ¿no? Con una mujer y con su hija, pues también. Con tu tía paterna, pues también, en fin. Entonces, esas posibilidades de incesto, dice aquí, esa prohibición es uno de los primeros fundamentos de cualquier sociedad. Y no es por fundamentos biológicos, ni genéticos, como ahora se sabe. No. Eso no se sabía. Sucedía en la realidad porque cuando engendraban familiares muy directos, pues sí había situaciones que se daban a conocer, pero que ellos no la interpretaban así, o tal vez sí, pero no de la manera en que ahora lo sabemos. No mete la genética, qué pasa con esto y aquello, ¿no? Pero si tenías enfermeras con su nuera, ¿qué pensarían? Es natural de la familia. No sé qué pensar. Aquí lo que el texto hace, y por eso es ley, o sea, el concepto mismo de ley, incluso como definición de lo que es la ley, no solo en términos religiosos, es que la ley tiene que prohibir lo que existe, no las hipótesis de lo que no existe. Por ejemplo, en dos aspectos, en la parte religiosa y en la parte lírica, cotidiana. El catecismo de la Iglesia Católica, que ya lo hemos mencionado alguna vez, que se publica cada año, es un catálogo de pecados nuevos. Al final se agregan pecados nuevos, pecados que la gente incluso no conoce o no sabe que se practican, pero el catecismo dice, no, a mí me van a sorprender, yo ya sé que se hace esto y lo prohíbo, se prohíbe por esto y esto, y hay una explicación de por qué. El catecismo de la Iglesia Católica, que se publica cada año y que se puede conseguir en las librerías religiosas en México, al final del libro trae, no dice así, pero son los pecados nuevos que se prohíben también. Entonces la ley tiene que reconocer lo que se está haciendo. En esta semana, por ejemplo, en México se está debatiendo el tema de la extorsión, por ejemplo, ¿no? Que por fin se tenga que legislar con suficiencia acerca de eso. Digo, México lleva toda la vida el delito, pero pues ahora se está trabajando una ley para que pues, se responda a ese problema tan terrible. Extorsionen a uno desde la cárcel, una persona, un delincuente condenado por extorsionó. Bueno, entonces eso es por un lado, la parte religiosa, pero también en la parte social, pero que también es la parte humana. El texto de la ley en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, nos pone al tanto de pecados o de delitos o de abominaciones, como le llaman, que uno realmente, si no se ruboriza, cuando menos dice, pero ¿hasta dónde puede llegar la perversión humana? ¿No? ¿Hasta dónde? Y entonces uno aprende en la ley de Dios, aprende los límites y las posibilidades del pecado, de la desobediencia a su voluntad. Aquí particularmente el incesto se prohíbe porque es parte de mantener la estabilidad familiar o matrimonial y familiar. Eso es lo que se busca mantener. Por eso nuestro tema es así. Y estabilidad social, sí, santidad, pero en términos también de estabilidad social en la familia, en el matrimonio y demás. Y el incesto lo que hace, por favor, el incesto lo que hace es trastornar la vida familiar. Matrimonio también. Diga. Es como una parte psicológica, ¿no? Porque al haber También. relaciones incestuosas, También. que se hace un desguardo. Totalmente. Por eso el ejemplo de las cuatro familias de Jacob. O sea, son 4 familias que varias veces, pero cuando menos una se menciona acá, no harás que tu esposa y la otra esposa, si son hermanas, pues sean rivales, ¿no? No vas a hacer eso. A Jacob le pasó.
no lo hizo voluntariamente, pero le sucedió. Entonces, dice aquí, de esta lista, bueno, es uno de los primeros fundamentos de cualquier sociedad. Estamos en la página 4. De esta lista se derivarán en parte los impedimentos matrimoniales de las tradiciones judía y después cristiana. El domingo pasado nos advertían y señalaba la cuestión de los sentimientos. La ley consideraba los sentimientos y tenemos que decir algo con la mano en el corazón. La ley de Dios sí, pero la ley en general, ley humana y también aspectos de lo sagrado, la ley no tiene por qué contemplar eso, con grandes excepciones. Por ejemplo, cuando una pareja se quiere divorciar, un matrimonio se quiere divorciar, y llega con el juez o la juez, y el juez o la juez los llama aparte, y todavía hace el último intento por acercarlos, por preguntar sus motivos, conciliados. tratar de hacer alguna forma de conciliación. No es que el juez o la jueza o la justicia esté pensando en cómo están tus sentimientos, no, el juez no es psicólogo. El juez no es un orientador familiar. Esos espacios están aparte, están en otro lado. De lo que la ley se ocupa aquí, Levítico 18, es, yo no sé si tú tienes problemas maritales serios o de qué tipo, pero no vas a poner eso de pretexto para relacionarte con tu cuñada, ¿no? O sea, no puedes poner eso de pretexto. La salida ya sabes cuál es. ¿Quieres separarte? Sepárate, ya. Pero tampoco se dice. O sea, está implícito, pero el manejo patriarcal fue lo que le preguntaron al Señor. Oye, Señor, ¿se vale que un hombre deje a su mujer? No dice así, de que se vale que se separe de ella, que él promueva un divorcio, digamos, practique que la repudie. Se vale que la repudie y el Señor dice, sí, en la ley está escrito así, pero... Y entonces Jesús mismo trastoca el argumento tan patriarcal que le plantean, ¿no? Ellos piensan, la persona que le pregunta piensa que el Señor va a entrar a esa lógica patriarcal predominante porque no había otra. Y el Señor contesta, sí, pero se hizo por la dureza de vuestro corazón. ¿Y qué significa eso de la dureza del corazón? De los varones particularmente. ¿Qué significa eso? Es un complejo ético tremendo, porque cuando se estudia la ética del Nuevo Testamento, el primer capítulo, la primera sección de una ética del Nuevo Testamento, como disciplina de estudio que la hay, el primer capítulo es la ética de Jesús. Y la ética de Jesús es una ética apocalíptica. Es una ética no de situación, pero que sí responde a una crítica de la sociedad por ser apocalíptica, por anunciar el reino de Dios, porque el Señor Jesús practica una ética apocalíptica relacionada con la cercanía del reino de Dios que él representaba. Sí, y por eso la respuesta está en el marco de lo que el Señor hacía sobre el reino. Y contesta, sí, efectivamente la ley así dice, pero se hizo por... Y entonces se cambia de canal el Señor y dice, se hizo por la dureza del corazón. Y todavía los discípulos que preguntan eso son bastante honestos hasta cierto punto cuando le dicen, uy, Señor, pues entonces no conviene casarse. Efectivamente, el Señor, si hubiera habido esa posibilidad de que el diálogo siguiera en el texto, el Señor hubiera dicho, efectivamente, no conviene casarse, por eso yo no me caso. Porque en la ética del reino de Dios, todo, absolutamente todo, incluyendo el matrimonio y hasta la familia, que también está evidenciado en lo que él dijo e hizo, o al revés, todo, hasta la familia y el matrimonio, todo es relativo y todo está subordinado al reino de Dios. En el caso de Jesús. Por eso el primer capítulo, ya lo dije, de la ética cristiana del Nuevo Testamento, es la ética de Jesús. Y con la ética de Jesús, pues ahí sí nos topamos con pared, porque la radicalidad, la exigencia absoluta, ve y vende todo lo que tienes y entonces vienes y me sigues, el hombre no puede. Ese hombre no puede y se va triste y se voltea y dice, no, pues no puede. Y hay veces en que hay que decirle al Señor, efectivamente, no puede. Eso que tú me pides, no lo puedo hacer.
no puede. Y el Señor comprende, o sea, y el Señor comprende y vio a aquel joven que dice la tradición, joven rico, lo ve que se va y no lo va a corretear y a perseguir para decirle estás desobedeciendo a Dios y no vas a entrar al reino. No le dice nada de eso. Jesús comprende que la persona no puede y se va. Segundo padre, muchos comentaristas se sorprenden de que la ley no mencione, para prohibirlas, las relaciones incestuosas entre padre e hija, que es un primer grado de incesto, podríamos decir. Génesis 19, 30 al 38. Se entiende que semejante mención, bueno, Génesis 19, ¿qué es? ¿De qué se ocupa Génesis 19? Mateo. Génesis 19, ¿de qué versículos? 30 al 38. Las hijas de Lot. Las hijas de Lot, que también salió el tema la semana pasada. Sí, las hijas de Lot. Que, por cierto, ¿no? Se mencionaba esto de que es el origen de los moabitas y de los amonitas. Justamente, que de aquí vienen por esa relación que tuvieran con el y demás. Y que la, ¿no? De los montes. Exactamente. Y que este daje de Exactamente. La mayor tuvo un hijo, al que llamó Moab, y la menor tuvo otro hijo que llamó Benamín, que es el padre de los actuales amonitas. Moabitas y amonitas vienen de esa relación incestuosa de Lot. No se menciona. Se entiende que semejante mención explícita hubiera sido demasiado chocante para el redactor, pero sobre todo para su auditorio, si hubiera sido explícito. ¿Por qué? Porque inmediatamente le hubieran sacado ese caso. Inmediatamente, que fue lo que pasó aquí hace 8 días, justamente. Sin embargo, la prohibición está muy presente en la fórmula más general de la relación sexual que leímos hace un momento del versículo 17. No tendrás relaciones sexuales con una mujer y con su hija. Aunque no es explícito, bueno, ahí también está lo de las nietas, ¿no? Bueno, que no seas un pie, bueno. Sí, con una mujer y con su hija está implícito, que es parte de la prohibición de esta forma de incesto. ¿Sí? Sí, porque, bueno, vienen otras opciones y posibilidades. Es el padre. Sí, claro, sí, por supuesto. Está muy presente ahí con una mujer y su hija. Rige sea quien sea el padre de esta hija. Ahí no hay diferencia. Y si es hija política, pues también aplica. Los versículos 22 y 23 completan la lista con 2 delitos que no tienen, bueno, ese es parte de lo del incesto, ¿no? Que tiene muchísimo también que discutirse. Pero viene lo otro, que son calificados de manera peyorativa. La homosexualidad es abominación y el bestialismo es depravación. Son las palabras que se usan para calificar a una y a otra. A una y a otro. El contexto indica por qué estas prácticas están prohibidas. Porque no respetan, y aquí viene el criterio. Ese es el criterio por el cual se descalifica y se señala como aborrecible, versículo 22, que un hombre se acueste con otro como se hace con una mujer. Aquí entra mucho tiempo, quizá no nos alcance para ver toda la parte en la que el mundo latino, grecolatino, después vino a influir sobre esa concepción de lo que tenemos hasta hoy y que a veces no nos permite ver completo el panorama. Dice, porque no respetan las distinciones llevadas a cabo por Dios durante la creación. Ese es el criterio de prohibición. Porque no respetan, ¿qué dice? Las distinciones llevadas a cabo por Dios durante la creación. Y lo explica. Y esto es de Pierre Boulle, su cuadernito. Un animal no es un ser humano. Un hombre no es una mujer. Aquí el criterio, hay que andar con pies de plomo acá y hay que tener mucho cuidado, pero este criterio que aparece aquí explicado es un criterio que tiene que ver con la creación de Dios. Hombre y mujer los creó, dice, ¿no? Y cuando dice eso el Génesis, cuando dice que se conocieron mutuamente y después empezaron a tener hijos y demás, primero está la parte matrimonial como tal,
y ya después viene la parte familiar. Y sigue esta lógica para que de una vez avancemos. Esta misma lógica de la creación podría explicar también las otras prohibiciones. Una hermana no es una esposa. No trates como esposa o como concubina a tu hermana, o a tu cuñada, o a tu suegra, mucho menos a tu hija. O sea, el estatus social, el estatus legal que tiene esa persona con la que tú estás a punto de incurrir en esta falla, está trastornando el orden de la creación de Dios. Pero apenas decimos orden, nos metemos en otro problema. Porque hay varias teologías actuales incluso que manejan mucho el tema de los órdenes, los órdenes de Dios. El orden político, el orden económico, el orden social, el orden no sé qué. Se habla mucho de los órdenes, los órdenes. Y aquí la idea es esa. Una hermana no es una esposa y no repite más y por eso pone el etcétera. Una hermana no es una esposa, una hija no es una esposa, una suegra no es una esposa, una tía no es una esposa. No la trates así como si fuera tu esposa. No entran en el orden, ¿sí? Están en otro orden. Entonces ese es el criterio. Y entonces en el caso de lo que hoy llamamos homosexualidad, del versículo 22, en ese caso particular, no trates a un hombre como si fuera una mujer. Y entonces viene la diferencia de conceptos que tenemos hoy sobre la homosexualidad, donde el tercero en discordia es el mundo grecolatino. El mundo grecolatino clásico que practicaba formas de lo que hoy llamamos homosexualidad, tiene sus resabios en el texto bíblico. Todavía se complica más esto, y también lo recordábamos el domingo pasado, cuando David le dice a Jonatán que su amor es ¿cómo? Mejor es el de una hombre. Superior al de una mujer. Mejor, diga. Pensando ahorita que estamos aquí por esto, pero las otras veces que usted ha dicho en cuanto a la sangre y otras cosas que no se conocen, cosas médicas que ahora se saben, ¿no? Y hay estudios que han comprobado que nacen homosexuales. Bueno, que su tendencia es estar en cuerpo de hombre o de mujer con otras necesidades. Y sí, se ha concluido. En este tipo no había esto. Que lo había sí hasta por temas de dominación, ¿no? Sí. Pero no se sabía de lo que ahora se está comprobando. No se sabía. Ese punto en particular que también causa mucha controversia cuando se discute, desde la Biblia, desde la doctrina de Dios. Pero hay una parte, el martes, no sé si fue este o el anterior, salió en el grupo de estudio bíblico. El Señor Jesús entró al asunto. Pero entró, como decíamos hace un momento en el otro caso, de cuando le preguntan si es válido estudiar a la mujer o no. ¿Cómo? Entró con la ética de Jesús a este punto. La ética del reino de Dios, otra vez. Cuando él habla y dice, existen 3 tipos de personas llamadas eunucos. 3. Los eunucos que nacen así. Sin explicación, porque no ya dicen que dejaba de decir, eso no se manejaba, no se manejaba. Sí. Eunucos que nacen así. De nacimiento. Ya vienen con un problema que los califica como eunucos. Puede ser que tengan órganos trastornados, puede ser que traigan alguna dificultad biológica inexplicable. En esa época no había explicación más que el pecado. No sea así porque sus padres cometieran un pecado. Esa era la explicación. Ya, no. Pero el Señor dice, hay unos que nacieron así. Primera categoría era eunucos. Ahorita vamos a ver la cita para que se la lleven tu pared. Precioso pasaje. Segundo, hay eunucos a los que los hicieron así. Los castraron. Los famosos castratos. Cantantes, pero eso se hacía muchísimo, especialmente para los que cuidaban los harines, especialmente, y otras cosas más terribles, ¿no?
Pero a ese segundo grupo los hicieron. Físicamente los lastimaron, los mutilaron. Y el tercer grupo de eunucos es el que es la persona que se hace eunuco por el reino de Dios. Vaya problemón en el que nos meten, Señor, hermanos. ¿Qué significa hacerse eunuco por el reino de Dios? Lo primero es que una persona no se casa. Lo segundo es que se mantiene célibe. Si vamos en orden. Y lo tercero es que esa necesidad biológica, fisiológica que tiene, la suprime o no la atiende. O si la atiende de otra manera. Es un problema. Y otra vez, esa respuesta de un señor Jesús, esa explicación que él da, ¿él en qué categoría ha entrado? Sí, no, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, cuando responde el Señor Jesús a eso, lo que sucede es que finalmente nos saca del terreno habitual que se manejaba. Y por eso el tercero en discordia, aquí hemos estado diciendo que es el mundo grecolatino. Y Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos, es la Biblia latinoamericana, que fueron hechos, las Américas, por los hombres. Mateo 19:12. Después del capítulo 19:12, 12. Después del capítulo 18, donde está la cuestión eclesiológica. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Y así lo deja ambiguo. La traducción JBS dice, porque hay castrados que nacieron así del vientre de su madre. Y hay castrados que son hechos por los hombres. Y hay castrados que se castraron a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que pueda tomar eso, tome. Por ejemplo, los que son eunucos porque nacen así se refieren a los homosexuales. No. Ya. No, es que ese es el punto. No vamos a discutir eso ahora, no se puede con amplitud, no se puede. Pero en esa franja de lo que el Señor Jesús responde ante cosas tan controversiales como estas, en esa zona entra la posibilidad de sacar alguna conclusión. Estamos en Levítico, estamos en la ley del Antiguo Testamento, estamos en la parte de las prohibiciones. Regresando al punto para cerrar lo que dice la página 4, esta preocupación por el orden del mundo estructura el primer capítulo de Génesis. Eso está desde Génesis 1, el orden de la creación. Y se reconoce en ella una característica de la tradición sacerdotal. Los sacerdotes estaban preocupados por aplicar el orden de Génesis 1 a todas las relaciones sociales y humanas. A todas. A mí no me vengas con que estás, comillas, a mí no me vengas con que estás enamorado de tu cuñada. Porque esa parte, estrictamente hablando, no está contemplada en las prohibiciones de incesto. Por eso el tercero en discordia es el mundo grecolatino, en donde la mujer era vista como un ser completamente de tercera categoría en relación con los hombres. Solamente. Y como ya hemos recordado, otro episodio más en el Evangelio, en los Evangelios. El caso del legionario romano que tiene un siervo en su casa, que está enfermo y que le pide al Señor no que vaya a su casa porque no se atreve a tanto, porque si lo hiciera, Señor, se metía en otro lío ritual. Si tú das la orden desde donde estás con la persona que te mandé para que des la orden de que sane, yo sé que va a sanar. Que créeme, dice el legionario romano. Pero la persona esta, que es el siervo del romano, no era solamente su siervo.
era su compañero sexual. Porque el legionario romano estaba casado. En Roma o en alguna región del imperio romano estaba casado y tenía necesidades biológicas que cubría con esas personas de su mismo sexo jóvenes, porque no podía volverse a casar, no podía alegar me voy a divorciar de la esposa que dejé y ahora me voy a casar con una judía. Eso era imposible. Eso era imposible, pero la cultura grecolatina abría esa posibilidad para las personas. Regresaba del encargo, podía seguir con su siervo en su casa o no, pero regresaba a su casa con su familia, su esposa y todo, igual y normal. Pero tampoco dice que Jesús se hubiera negado a sanarlo. No lo hizo. Ese pasaje por eso es problemático, porque el Señor lo hace. Acepta la fe del legionario, hace lo que le pide y la historia sigue y no hay recriminación alguna. Oye, pero esa persona que me estás pidiendo está en situación, está fuera del orden de la creación y no lo voy a hacer. No, lo hace. Pero es que debería decir, Por su fe, por la fe de la ley de ahí. Sí, pero que no nos vendan, incluso en las traducciones, con perdón. Hay ahora estudios muy minuciosos y bien hechos, muy bien trabajados de ese pasaje, estudios exegéticos, interpretativos muy serios, donde la terminología misma que el texto tiene, que no se inventa nada, la palabra para calificar a esa persona se cierra, pero hay que ver qué palabra es para ver qué tipo de relación tenía. Por supuesto, era una relación de trabajo también, sí, pero esa persona contribuía a cubrir las necesidades de la otra, que es superior, y que no podía, vamos a decir hoy, negarse, en cierto modo. Esa es la otra parte, donde entra el tema del esclavicismo, entra el tema de la servidumbre, entran muchos otros aspectos. Pero es parte de la cultura grecolatina que está en el texto de manera casi inevitable porque el imperio dominaba en ese momento. Y termina, pero esta lógica podría pertenecer también a la ley de santidad primitiva. Entonces tenemos allí varios problemas, ¿no? Incesto, el sacrificio de niños, lo que hoy llamamos homosexualidad y finalmente el bestialismo. Tenemos ahí una cantidad de problemas que el texto nos plantea. Pero la parte con que cierra, que curiosamente empezamos por esa parte, de los versículos 24 al final, que son 7 versículos del final de Levítico 18, 7 versículos finales, viene una explicación sobre eso. Ya la comentábamos hace un momento, el verbo vomitar. La tierra va a vomitar a esos pueblos a donde ustedes van, porque yo los voy a expulsar ante ustedes. Versículo 24. No deben contaminarse con muchas de estas cosas que hacen esos pueblos, esas prácticas. Esas naciones se han corrompido con estas prácticas, pero yo voy a expulsar a esas naciones de ahí. Yo las voy a sacar de ahí porque ustedes van a ocupar la tierra. ¿Sí? El país, en efecto, se ha contaminado, versículo 25. Así que yo he decidido castigar su iniquidad de forma que tenga que vomitar a sus habitantes. Y ustedes van a ocupar la tierra porque esa tierra está contaminada por lo que hacen y ustedes van a servir para sacarlos de ahí. Es la explicación teológica. Esa explicación hoy para el Estado de Israel no aplica. Y qué bueno que me acordé ahorita del Estado de Israel, porque acaba de salir la segunda edición de esta joyita. Historia mínima del Israel contemporáneo, actualizada hasta Benjamín Netanyahu. ¿no? Hasta el 2023. El Colegio de México le dijo a Mario Snager, que es doctor en ciencia política y profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y escribe en español. El último capítulo del libro se llama precisamente La Era Netanyahu, 2009 a 2023. Interesantísimo. Empieza desde el siglo XVIII, como el sionismo de los años aquellos, siglo XIX, cómo fue la migración, cómo se construyó la nación y el Estado, y finalmente cómo empezó el Estado de Israel, las guerras de Israel del 56 al 74, la búsqueda de la paz, 74-81,
entre paz y guerra, 81-2009, y la era Netanyahu. Si nosotros aquí en México, en el ambiente cristiano o religioso, estamos tan bombardeados por esta concepción del Israel contemporáneo como sucesor del Israel antiguo, imagínense en la propia tierra de Israel. Ahí, in situ, ahí en el mismo territorio. Imagínense cómo es la propaganda del sionismo de fuera, ¿no? Que llamamos afuera se llama sionismo, adentro no se le llama así. Pero esas ideas de elección, de pueblo elegido, o sea, todo el discurso este que conocemos muy bien, adentro del propio Israel. Es una barbaridad, ya no nos imaginamos el tamaño de eso. Y los partidos religiosos, y los rabinos, que por cierto, la hermana hizo muy bien en recordaros muy al principio ahora, les mandamos ese cuadernito que publicó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es una publicación como si aquí lo publicara el gobierno de Clara Brugada. Así. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o el jefe de gobierno, jefa de gobierno. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sin pensar en partido, publica un estudio sobre el Levítico. ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! Es un cuadernito. ¿Te los mandé ya? Sí. No, es un cuadernito. Yo cuando lo dije, qué cosa. Y sobre todo, más para que tengamos elementos y cosas de... Porque no hay mucho sobre el Levítico. Déjenme decirles en español, ¿eh? No hay mucho. Sí hay por ahí algunas cositas sueltas y no sé qué, pero no hay mucho. Y se no se atreven. No sé, pero hay que... Uno de expertos. Está el prólogo del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es 2017, el cuadernito. Autoridades, presentación acerca del libro en sus dos nombres, Levítico en español y Vaikra en hebreo. Pero el título del librito, hay que darse cuenta, y ya estamos terminando, es Reflexiones actuales desde el judaísmo y el cristianismo. Porque los invitados a colaborar son de las dos partes. Y un capítulo le escribe uno y otro capítulo otro, y así se van alternando. Y aquí tenemos a un amigo de varios años atrás, el doctor Pablo Andiñac, un apellido rarísimo, ¿eh? Él es el tercero en escribir, porque acerca del libro escriben dos: José Luis D'Amico, pastor, y la rabina Silvina Cheme, acerca del libro. Luego Vaikra, el rabino Daniel Dolinsky, solamente, y ahí empiezan a alternarse. Y cuando se escribe, que se los mandamos por separado también ayer, antes de mandar todo el librito completo, está La santidad del rito y nuestra santidad, del doctor Pablo Andiñac, pastor metodista argentino. Sí, metodista. Y se alternan el significado de la comida, lo escribe el rabino Efraín Rosenzweig. Luego, un valor a recuperar: la pureza de las mujeres que dan a luz, teóloga hermana Graciela Dib, que creo que es católico. La impureza de la inmoralidad, ahí está nuestro tema, rabino Ariel Sigai, judío. De los límites y otras hierbas, teólogo licenciado Marcos Banzini. Kedoshim, rabina arquitecta Graciela Greenberg. Pentecostés, peregrinación en salida, teólogo presbítero Adalberto Ostris. Otro rabino: ¿en qué usamos nuestro tiempo? Y me pasearé en medio de ustedes. Esa parte es preciosa. Teólogo Monseñor Ramón Actus. Sí, Calibar tiene un sermón precioso sobre el Levítico donde dice: me pasearé en medio de ustedes, dice el Señor en el capítulo 26. De modo que ese cuadernito nos cayó, no del cielo, pero sí de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nos cayó como anillo al dedo, porque viene justamente a complementar algo de lo que hemos estado diciendo acá. En el favor, no te llevar esto, que estamos, sí, está en el culto, pero les pido eso, ¿no? Porque es justo lo que necesitamos entender. La lectura rabínica del Levítico no es muy diferente de la lectura cristiana, con la gran obviedad, ¿no?, de que ahora hablamos de Jesucristo, o por supuesto, que cumplió toda la ley.
Ya lo explicábamos el otro día, partes rituales que ya no se aplican, partes del sacerdocio que tampoco se usan, ¿no? Y esto que estabas diciendo que ya no es aplicable, no, a Israel. No, no, ni siquiera al propio Israel. Pero lo que se mantiene es la parte ética y espiritual. Esto del orden sobre la discusión del sexo y de las relaciones, todo aquello, es complicadísimo. Es muy complicado porque tenemos que poner en la mesa muchísimos otros aspectos. La hermana nos apuntó, y el Señor también. Hay quienes nacen con una situación diferente. Nacen como diferentes, ya vienen así. No, pero es la respuesta así conservadora, radical. No, ahí no se refiere a que nacieron homosexuales, de ninguna manera. No nacieron, se hicieron. Y el debate no acaba, no. ¿Nacieron o se hicieron? Es un debate eterno. Porque no puede aplicar el criterio para un lado, para el otro, para todas las personas. Todos los casos son diferentes. Y el abuso que se hacía incluso en ese momento de la ley, ¿no? Cuando dice que si tienes relaciones sexuales con una mujer menstruando y el hombre no lo sabía, y entonces la podía hablar. ¿No? Sí, pero después, antes del capítulo 18, 17, por ahí el 16 que veíamos, viene a ver allí también una forma de excepción. Eso que se está diciendo, yo no sabía. Pues entonces nada más tienes que cubrir algo leve para la parte ritual. No lo sabía, sí. Si lo sabía, pues ahí hubo trampa. No, hubo trampa, simplemente. Hubo trampa. ¿Por qué? Porque la ley no se mete en eso. La ley no se mete en esos detalles de la intimidad humana, en ese aspecto. Por eso lo que decía la hermana del domingo, los sentimientos no entra. El juez lo vuelve a repetir. Puede tratar de conciliar, pero no le pregunta, oye, ¿usted sigue en el modo? Sigue. ¿Cuál es su sentimiento hacia él? Ya llevan casados tanto tiempo, lo que sea el tiempo que real es a dormir. Están llegando a una decisión tan extrema como esta por alguna razón. Si sostiene ese argumentos, pero yo tengo que hacer el último. Y no necesariamente se apela a los sentimientos. Y sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero el juez no se puede meter con eso. Pues la ley no se puede meter aquí. Sí, Que eso es sentimiento. la ley eleva eso subjetivo a una cierta objetividad posible o intersubjetividad, ¿no? Porque le atañe a varias instancias. Y bueno, el matrimonio, cuando llegue a este punto y no se resuelve, pues está la vía legal. Se separan. Ya después déjenme a mí o los bienes y toda esa historia, que no tiene nada que ver con los sentimientos, ¿no? Yo lo resuelvo y decido y doy mi sentencia. Que no les va a gustar, pues ya no es asunto mío. La ley hace eso y adelante, la ley hace y ya, ¿no? En la ley de Dios hay que ver si también es esto así o no. Pero bueno, el tema da pasar, avisaremos entonces si tenemos siguiente, probablemente ya no tengamos, la siguiente ya está matada y hoy estamos a 3 y 20 ya no pillamos. Descansaremos 20, 27 y quizá el primer domingo de agosto.